Bueno, vamos a ver el siguiente tema que tenemos para este curso y es un poquito sobre las enfermedades del sistema respiratorio. Bien, tú sabes que esta es tu vía respiratoria superior. Tienes acá arriba pues la laringe, huesoioides, la tráquea y bueno, todo este sistema que es semirrígido porque tiene su revestimiento, sobre todo de cartílago de tipo hialino, se encarga de llevar el aire hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que ese aire que contiene oxígeno, entre otras cosas, llegue a la sangre se oxigene y bueno, la sangre venosa también esto transporte el dióxido de carbono hacia afuera. Eso ocurre pues en cada ciclo respiratorio. Del punto de vista anatómico, tú sabes o debes saber que nuestro pulmón derecho tiene tres lóbulos acompañados de sus respectivos bronquios principales, o sea, 3 y 3, y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos y va a tener entonces dos bronquios principales. Esto le llaman árbol bronquial porque las ramas más grandes se van dividiendo en ramas más chiquititas. Las ramas más grandes, que son los bronquios, van a tener mayor complejidad desde el punto de vista histológico. Vas a ver que tienen cartílago hialino, vas a ver que el epitelio es un epitelio un poco más complejo, con células cilíndricas, con pseudoestratificación, con cilios, con caliciformes, y a medida que los bronquios se convierten en las ramas más pequeñitas, que son los bronquiolos, la complejidad se pierde. No vamos a ver cartílagos, ya no hay glandulitas, ya no hay cilios, hasta que finalmente los bronquiolos se dividen y llegan entonces a la unidad funcional de nuestros pulmones que usted conoce como el alveolo. Y entonces en el alveolo es que se da el intercambio gaseoso como tal. Bien, si yo te pregunto esto qué es, esto es un bronquio. ¿Por qué yo lo sé con tanta seguridad? Porque el bronquio tiene cartílago. Recuerda que ese es cartílago tipo hialino, este es el epitelio del bronquio, esta es la luz del bronquio, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, tiene cilios, no le veo caliciformes con claridad, y lo otro que hay aquí es las glandulitas acá arriba submucosas. Y ves que también aquí hay músculo liso. Ese músculo liso es importante porque ese músculo es el que se contrae y cierra la vía aérea. Por ejemplo, cuando nosotros discutíamos en algún taller, cuando hablamos de los leucotrienos. Los leucotrienos estimulan a que ese músculo ¡puf!, se cierre y por eso es que el paciente te va a hacer dificultad para respirar, para que se aprieta. Eso le llaman broncoespasmo. Y lo otro que encuentra son células inflamatorias dispersas, sobre todo familia de los linfocitos y derivados, plasmáticas, etcétera, que a nivel pulmonar también van a formar parte del MALT, del tejido linfoide asociado a mucosas. Bien, y esto que está acá es una vía respiratoria mucho más distal, mucho más simple en comparación con la anterior. ¿Ves? Esto es un bronquiolo. En este caso, esto es un bronquiolo de tipo terminal. No hay cartílago, no hay glándulas submucosas. Si comparas el epitelio de este con el anterior, este epitelio del bronquio es mucho más complejo. Este es casi un epitelio cúbico de una sola capita. Son lo que llaman de que las club cells, antes llamadas células de Clara. ¿Okay? Eso investiguenlo y si me acuerdo, por ahí se los pregunto. ¿Por qué a estas células de los bronquiolos ya no se les llama células de Clara? ¿Okay? Entonces no hay cartílago, no hay glandulitas, o sea que es una vía respiratoria mucho menos compleja y va a estar rodeada ya de los espacios alveolares que usted conoce como los alveolos como tal. Ya esta es la vía respiratoria más chiquitita. ¿Okay? Aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Okay? Entonces, nuestros alveolos son los que reciben el aire para oxigenarlo y también para retirar el dióxido de carbono de la sangre. Para eso, el alveolo, bueno, el pulmón como tal, si tú lo fueras a cortar un pulmón, tú ves que es un sitio con la red capilar más rica de todo el cuerpo. Por supuesto que sí, porque allí es que tiene que entonces oxigenarse esa sangre principalmente. Tú vas a encontrar ahí un sistema con mucho vaso sanguíneo tipo capilar, con membranas basales bien especializadas, y vas a encontrar nuestros alveolos revestidos principalmente por neumocitos tipo 1, acompañados, ves que son aplanaditos los tipo 1 esquemáticamente, acompañados de sus hermanitos los neumocitos tipo 2, que son un poquito más cúbicos, un poquito más con citoplasma más abundante, y son los que se encargan
de sintetizar el surfactante. Surfactante es una especie de lubricante, por así decirlo, que permite que estos movimientos respiratorios se den sin ningún tipo de fricción o con la menor fricción posible. Entonces, esto es necesario para que se intercambie ese, ese oxígeno con esa sangre y también con el dióxido de carbono. Lo otro que podemos encontrar aquí en la vía respiratoria más distal, en los alvéolos, son un montón de macrófagos alveolares. Yo sé que hemos discutido hasta el momento que el aparato mucociliar se encarga de evitar que las partículas contaminantes lleguen a los pulmones, pero eventualmente alguna se puede colar y llega al pulmón, abajo, al alveolo. Entonces, ¿quién se encarga de eliminar esa partícula contaminante? El macrófago alveolar, ¿sí? La fagocita. Pues también se llaman células del polvo o dust cells. Bien, ves aquí, esta es la vía respiratoria ya más distal. Ves este bronquiolo. Esto sí es un bronquiolo de tipo respiratorio. ¿Por qué? Porque ves que es incompleto y se abre acá hacia un ducto alveolar. Todos estos espacios, todos estos son los alvéolos. Y si bajáramos aquí, viéramos que eso está lleno de un montón de capilares necesarios para el intercambio gaseoso, lógicamente. Y lo que reviste estos alvéolos son estas células delgaditas, finitas, son los neumocitos principalmente tipo 1, y si buscas con más detalle, este imagen lógicamente no lo permite, lo que son un poquito más grandes son los neumocitos tipo 2, que reitero, su función es sintetizar el surfactante. Bien, con esa pequeña introducción podemos hablar un poquito de enfermedades que ocurren a nivel pulmonar. Y la primera que vamos a discutir es la atelectasia. Tú sabes que el pulmón está lleno de aire. Hay veces que tiene más aire, a veces tiene menos aire, pero siempre tiene que estar lleno de alguna cantidad de aire. La atelectasia se da cuando el pulmón literalmente se flatea, que el pulmón pierde el aire y se pone así, chiquitito. Y lógicamente en ese pulmón chiquitito, flateado, atelectásico, no es posible el intercambio gaseoso, pues porque no hay aire, y por lo tanto el paciente va a estar eventualmente hipóxico. Bien, ¿por qué el pulmón se puede flatear así? Bueno, recuerda que el aire viene acá arriba de la vía aérea superior. Si yo obstruyo esa vía aérea superior, no le llega aire al pulmón, y el pulmón pues se queda sin aire, se flatea. O sea que algo que obstruya aquí puede llevar a esa atelectasia. Un ejemplo no tanto clínico, un ejemplo de la vida real, pues un peladito, un muchachito chiquitito, 4 o 5 años, tipo una moneda en el piso, un cuara, eso está muy grande, un cuara está bien, un Martinelli, ¡glu! Y yo no sé por qué un niño ve una moneda y la reacción es automática como si la moneda fuera comida. La reacción es automática de llevársela a la boca y tragársela. Y bueno, dos opciones. O se va por el esófago, que es la mejor opción, o la peor opción es que se va por la vía aérea. Y va a ese cuadro y llega aquí el cuara S. Y aquí el cuara S tapa la vía aérea y entonces pues el pulmón se va a flatear, se va a poner atelectásico. Lo bueno de eso es que Dios nos hizo con dos pulmones, o sea que el niño no se debe morir, si la va a pasar mal, eso sí, pero bueno, te va a dar chance al hospital y que, qué sé yo, el otorrino le saque esa moneda, ¿no? Claro, al papá te va a dar 3 correazos porque eso es lo que tú mereces, porque eso es una negligencia por parte del padre. Pero bueno, es para que veas qué puede pasar con respecto a una obstrucción de la vía aérea y el pulmón. Ya en el contexto más clínico, eso ocurre, por ejemplo, en un paciente que lo opera. ¿Alguno de ustedes han tenido que operar alguna vez? O te operan, te ponen anestesia, te duermen. Si a ti te anestesian y no te ponen un ventilador, tú te vas a morir, porque cuando te duermen, tú dejas de respirar. Tú quedas acoplado a una máquina que respira por ti. Entonces, una vez que la anestesia se va, tú comienzas poco a poco a recuperar tus facultades de respirar. Entonces, hay tapones de moco que por un tema que aún no has arrancado 100%, el moco se puede acumular en la vía respiratoria, en los bronquios, y puede tapar, es un tapón de moco. Entonces, eso te puede provocar una atelectasia. Entonces, eso cómo se evita con ejercicios respiratorios, ¿no? Para que tú comiences a hacer ejercicios que eso vaya movilizando todas las secreciones adecuadamente en tu vía respiratoria. Lo otro que puede ocurrir es que algo comprima el pulmón, ya sea una efusión pleural, sangre o un neumotórax como tal. El punto es que el pulmón atelectásico va a ser un pulmón que no va a intercambiar gas adecuadamente. Yo asumo que tú has visto ya gasometrías arteriales en alguna otra forma. Bueno, yo les hablé, el curso pasó un poquito de eso. Pasa con atelectasia, va a estar hipoxémico. Le pones un oxímetro de pulso y
la saturación debe o puede estar baja y eventualmente este pulmón puede ser sitio de infección. O sea que para eso, o sea, eso puede ocurrir si no se maneja a tiempo esto. Bien, ya en un contexto de un paciente ya críticamente enfermo, ocurre este clásico RDS o en español síndrome de distrés respiratorio agudo. En este paciente, el pulmón está bien golpeado, bien inflamado, un pulmón que está severamente afectado. Y tú lo ves en cosas graves como un paciente séptico con neumonía, paciente con una politraumatizado. O sea, un paciente, este pulmón no sirve, el pulmón está todo golpeado, todo deteriorado. Entonces, que el tipo va a estar acoplado a un ventilador, va a estar cianótico, va a estar hipoxémico. Ah, quita el ventilador, el paciente se va a morir. Esto es una cosa de paciente críticamente enfermo y la imagen histológica de ese pulmón que está tan afectado es esta que está acá, la de daño alveolar difuso, que agarró mucho auge con el tema este del COVID, con los pacientes estos que hacían COVID mortal cuando había esa cepa Delta. Ya no, ya el COVID ahora es un chiste, gracias a Dios y gracias a la ciencia. Ah, yo sé que la dice, me dio COVID, qué porquería. Qué bueno, qué bueno que eso es hoy en día una simple anécdota. Pero en su momento, en el 2020, cuando la cosa vino con furia, o sea, mucha gente murió. Entonces, ve este pulmón, está la arquitectura histológica totalmente borrada. O sea, si la comparas con esto se transformó en esto que está acá. O sea, esto está irreconocible, está todo inflamado, harto de neutrófilos, harto de hemorragias, harto de linfocitos. Las membranas están dañadas, hay daño endotelial, daño epitelial, y ves estos depósitos rosaditos aquí en los alveolos. Eso es lo que llaman membranas hialinas, y es esperado encontrarlas en el daño alveolar difuso. O sea, eso ocurre en este tipo de enfermedades. Paciente, repito, o sea, el daño alveolar difuso, perdón, es una manifestación de una enfermedad. O sea, este daño alveolar difuso no es una enfermedad como tal, eso está ocurriendo en respuesta a algo. O sea, algunas de estas que están acá están causando esto, tienes que corregir esto. O sea, por ejemplo, la neumonía, tienes que darle antibiótico, etcétera, darle soporte, porque hasta que eso no ocurra, el pulmón va a seguir golpeado, ¿ok? Esto es una manifestación de algo que está ocurriendo de base. Y mira acá el pulmón este del daño alveolar difuso. Estoy lleno de neutrófilos, estoy lleno de edema, de citoquinas proinflamatorias. Ve las membranas cómo están todas irregulares, todas permiten leak de edema, o sea, leak es fuga de fluido de edema. Y lógicamente ese pulmón que está tan golpeado, tan inflamado, lógicamente ese pulmón no va a poder intercambiar gases adecuadamente. O sea que el paciente tiene que estar conectado a un ventilador sí o sí, ahí no hay de otra. Bien, otra enfermedad que sí, pues, es más del día a día, no necesariamente es de un paciente que está hospitalizado, es la enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Ok? Aquí vamos a ver cuatro entidades. Lo primero es en el contexto crónico, la famosa EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí encontramos al enfisema pulmonar, también le podemos llamar enfisema porque es más cortito, y la bronquitis crónica. Tenemos también el asma, que es la otra enfermedad pulmonar obstructiva, que es bien importante. La diferencia es que el asma va a ser reversible, mientras que el EPOC, como es crónico, es irreversible. Y al final, un poquito de la bronquiectasia. Primero vamos a hablar de los componentes del EPOC, y como ya tú debes estar imaginándote, el primer factor de riesgo para el EPOC es fumar. ¿Okay? Yo siempre te digo que fumar, tú pongas la enfermedad, probablemente fumar sea un factor de riesgo, ya sea menor o mayor, pero de que lo es, probablemente lo es. Bien, repito, ¿no? O reitero, para conocer lo que estoy hablando tienes que tener un contexto anatómico e histológico, aunque sea básico. Si tú no tienes eso, pues las metas no se cumplen. Perdón. Entonces, en el enfisema, lo que ocurre es una dilatación de los espacios aéreos, o sea, de los alveolos. El alveolo se dilata. Tú recordarás de tus clases anteriores que hay algo que se llama el retroceso elástico del alveolo. El alveolo se ensancha, por así decirlo, capta aire y se retrae para poder entonces expulsar ese aire. Pero en el enfisema, la inflamación que produce el humo del cigarrillo va a destruir los tabiques alveolares. Entonces, ese alveolo va a estar todo ensanchado, como lo ves acá, va a estar todo dilatado.
Entonces sí, ese alveolo capta aire porque el paciente respira, pero no lo va a poder eliminar, no lo va a poder desechar ese aire porque va a carecer ese paciente de retroceso elástico. Por eso es que se llama una obstrucción funcional, porque el tipo inspira aire, pero no lo puede eliminar. O sea que en teoría está obstruido, pero está obstruido porque el tipo no puede botar el aire. ¿Ves lo que tienes acá? ¿Ves este espaciote aéreo tan dilatado, tan grande? Eso ocurre porque el alveolo se ha destruido en el enfisema. O sea, sí, ahí sí entra aire, pero el paciente no puede eliminar ese aire. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el humo de cigarrillo inflama, produce irritación, se llaman neutrófilos, macrófagos, linfocitos, que destruyen ese tejido elástico del pulmón y por eso es que no va a haber retroceso elástico. El paciente va a estar repito, capta aire, inspira aire, pero no lo va a poder botar, no lo va a poder expirar. Y lógicamente el paciente va a estar con dificultad para respirar. O sea, tú puedes intentarlo, puedes respirar sin botar aire, respira sin botar aire para que tú veas que te vas a cansar, te va a costar mantener esa condición. Entonces, el paciente enfisematoso va a estar así, con un oxímetro de pulso y también va a estar hipoxémico. Te ves acá estos espacios alveolares más o menos conservados, más o menos cercanos a una arquitectura histológica conservada, y mira este que está acá, todo dilatado, todo ensanchado. Eso ocurre porque está destruida la pared alveolar. O sea, aquí entra aire, pero repito, no puede salir. Por eso es que el paciente, en teoría, tiene una obstrucción, por repito, esa es una obstrucción de tipo funcional. La otra contraparte del EPOC es la bronquitis crónica. En la bronquitis crónica, producto del humo del cigarrillo, el paciente va a tener un montón de hiperplasia e hipertrofia de las glándulas submucosas de la vía respiratoria y también va a tener muchas células caliciformes a nivel del epitelio bronquial. ¿Eso se traduce en qué? En producción excesiva de moco. Por ejemplo, alguno de ustedes debe estar resfriado ahorita, como su compañera Natasha, que siempre está resfriada, siempre está moqueando. Cuando tú te resfrías y tienes buco moco, ¿qué tú vas a hacer producto de ese moco? Vas a toser, porque el tos es un reflejo que libera la obstrucción de cualquier esa vía respiratoria. Cuando tú toses es porque tu cuerpo está tratando de eliminar algo que está produciendo obstrucción ahí. Ese algo puede ser moco. Otro ejemplo, cuando tú ves eso, es cuando tú estás comiendo y te ocurre eso que le dicen que la comida se va por el camino viejo. Eso lo que ocurre es que tu epiglotis no se cerró adecuadamente, permitió que se fuera comida a la vía aérea y que tose automáticamente. O sea, tú toses. Y es una tos violenta, es una tos explosiva. Fue un balazo eso. ¿Por qué? Porque tu vía aérea no puede contener nada que no sea aire en su luz. Alimenta este men que está harto de moco, el tipo tiene exceso de moco, el tipo se la pasa va tosiendo. Eso es clásico del paciente con bronquitis crónica con la intención de vencer ese exceso de obstrucción secundaria a secretar moco en exceso. ¿Qué está provocando esto? El tabaquismo, ¿no? Fumar en exceso. Y lógicamente el tipo este dice, chuzo, lo único que a mí me tranquiliza es fumar, así que es probablemente que esa persona siga fumando porque ya que. Entonces, lo interesante de esto, o lo trágico como lo quieras ver, es que recuerda que en el EPOC coexiste el enfisema y la bronquitis. O sea, por una parte, el paciente va a estar harto de aire en el enfisema, que es la obstrucción funcional, y por otra parte, el paciente va a estar harto de moco, producto de la bronquitis. ¿Ves aquí cómo está harto esto de glándulas abundantes? Y esto está todo blanco el epitelio, lleno de caliciformes. Eso explica perfectamente por qué este paciente va a estar harto de moco y va a estar todo obstruido. Eso es clásico y es esperado en el EPOC. Si usted fuma o le interesa fumar o cree que fumar no está mal, todo lo que estoy hablando yo tiene que ver en menor o mayor medida, bueno, en este caso mayor medida, con fumar. O sea, este tipo está obstruido, está con dificultad para respirar. Eso es un fastidio total. Bien, entonces, la vía respiratoria del paciente con bronquitis, ves cómo está inflamada, ves cómo está llena de tapones de moco, eventualmente se va a fibrosar eso de tanta inflamación. Una vía obstruida es sitio para mayor tipo de infecciones, te va a hacer neumonía a repetición. O sea, eso es un pain, ya sabes dónde. O sea, es un fastidio total. Y el paciente va a tener bucoproducción de esputo.
Esputo es lo que le llaman también expectoración o, en su nombre menos elegante, botar gargajos. El paciente está y arranca, ¡puf! Y escupe, y escupe, y escupe. Todo el día en esta tontería se pasa el paciente. ¿Por qué? Porque el tipo produce demasiado moco. Como está obstruido, el tipo puede hacer eventualmente hipercapnia. ¿Hipercapnia qué es? Acumulación de CO2. O sea, pero estamos hablando que el tema ya está grave, ¿ok? Eso no es un EPOC leve, es un EPOC foco. Otro que está hipoxémico, lógicamente, porque pues no intercambias aire, o con oxígeno, perdón, y también cianótico porque la sangre va a estar con menor concentración de oxígeno. Hace una gasometría y probablemente meten una acidosis tipo tarea respiratoria, lógicamente. Harto de CO2 porque no lo puedes eliminar, sobre todo por el enfisema. Bien, la otra enfermedad que yo sé que usted escucha con bastante recurrencia, no soy experto en asma, el asma es una ciencia por sí sola que pues yo nada más te voy a hablar de las generalidades que son afines para este curso. Uf, pero créeme que del asma hay mucho que hablar. Que el asma, no creas que el asma se descubre y está descrita yo, no. El asma es una enfermedad que avanza a pasos agigantados. Tú no creas de que no, que ya la medicina existe bien descrita y que ya todo está bien descubierto. No, no, no. La medicina avanza y todos los días tú te metes a internet y tú encuentras más cosas que discutir. Todos los días. O sea, no, no creas que, yo soy asmático y eso está bien descrito. No. O sea, el asma es una cuestión que sigue todavía en bastante estudio. No te repito que, bueno, yo te doy las generalidades que si tú eres asmático puede que te sirvan, pero si tú eres, mira, paciente asmático que no mejora con el tratamiento es porque probablemente es un asma que no es el asma clásica. Una de dos, o te están tratando mal o hay que estudiarte otro tipo de cosas. Entonces, repito, esto ya requiere otro tipo de diagnóstico espirométrico, que eso no es mi área, evaluación en otras cosas. O sea, yo trato de ser comedido y limitarme a lo mismo. Entonces, esto es más que todo clínico. Pero bueno, habiendo dicho eso, el asma es una enfermedad inflamatoria, es crónica, pero repito, es reversible. ¿Te recuerdas el músculo que te enseñé en el bronquio? Bueno, en el asma ese músculo, ¡puf!, se cierra en respuesta de algo del ambiente que gatilla al paciente. Es algo, puede ser, por ejemplo, un virus respiratorio, gallo, clásico, rinovirus, sincicial respiratorio, COVID en este caso, que está más de moda, y el que está más peligroso ahorita, que es de influenza, es un virus peligroso, por cierto, un vecino que se murió de influenza, poco, tipo joven, aparentemente sano, la influenza a otro nivel, eso fue en el 2016. Lo otro que puede gatillar el asma es un paciente que está alérgico, paciente, por ejemplo, es alérgico al pelo de los gatos, pelo de los perros, paciente alérgico al polen, eso lo puede gatillar también. Y otros que son más hipersensibles, por ejemplo, lo pueden gatillar eventos como hacer ejercicio o respirar aire a muy frío. También puede gatillar el asma. Entonces, en el asma va a haber inflamación crónica cuando el evento es agudo, va a haber neutrófilos y suele haber eosinófilos porque la más común es el asma de tipo alérgica. Lo repito, no es el único tipo de asma, hay otros tipos de asma. Lo otro que puede haber es hiperreactividad del bronquio. Es un bronquio que tú nada más lo miras mal y el bronquio ¡trac!, se cierra, el bronquio se pone bravo. Entonces, el músculo ese bronquial es tanto pasar por ciclos de apretarse, abrirse, apretarse, abrirse. Con el tiempo se pone hipertrófico ese músculo isobronquial. Y el paciente también produce un montón de moco. O sea, que depende se aprieta, produce moco. Eso es la receta perfecta para la obstrucción de la vía aérea. Por eso que el paciente asmático está apretado, ¿ok? Está con disnea. El paciente asmático está con dificultad para respirar. Mira tú cómo está la vía aérea en el paciente asmático. Harta de moco, toda inflamada, y el músculo liso va a estar apretado, el músculo liso bronquial. ¿Por qué? Porque llega un antígeno, ya te dije, pues un virus respiratorio, el que más te guste, pero de perro, polen, humo y cigarrillo, tantas cosas, porque el paciente es atópico, el paciente reacciona muy violentamente contra cosas que no están para hacerle daño y se gatilla toda esa respuesta inflamatoria, TH2, con linfocitos, con neutrófilos, con eosinófilos y con otros amigos, los mastocitos. Los tipos comienzan a liberar histamina, leucotrienos que dan miedo. Entonces comienza entonces esa inflamación a destruir, se secreta mucho moco, se cierra el bronquio, o sea que hay broncoespasmo. Por eso es que queda apretado. Le ponen un estetoscopio, el tipo está de sibilancia, ¿no? Eso lo discutimos en el curso pasado de la fisiopatología.
Bien, paciente asmático que está controlado, pero algo lo gatilla. El tipo se resfría, el tipo hace ejercicio muy intenso, por alguna razón se estresa y eso gatilla el ataque de asma. Mira esta vía respiratoria normal con su bronquiopritis, ¿ok? Su vía respiratoria normal. Y en el asma ves cómo está harto de caliciformes eso, ves cómo está de prominente el músculo liso bronquial y ves también cómo está fibrosado todo el fondo. O sea, una vía aérea que está golpeada, una vía aérea que está mucho más rígida, ¿ok? Entonces, lo más común es que hay eosinófilos, porque, repito, la causa más común es alérgica, pero reitero, hay otros tipos de asma que van mucho más allá de una conocida alergia. Entonces, supuestamente tengo una respuesta TH2, ¿cuáles son los linfocitos T helper 2? Que son los que secretan interleucinas que atraen macrófagos, perdón, mastocitos y eosinófilos. Y también secretan esta IL-13 que produce más moco. Entonces, es una respuesta alérgica violenta, una respuesta con secreción de mucho moco, mucha histamina, muchos leucotrienos, que pues esto va a llevar con el tiempo eventualmente a esto. Recuerda que esto es crónico, el asma no se cura ya. Si te dicen de que no, que eras asmático cuando eras chiquito, pero ya no, lo más probable es que tu diagnóstico de paciente pediátrico haya sido un paciente equivocado. Probablemente era una bronquitis, bronquiolitis, creo que se llamaban esas enfermedades y bronquiolitis, pero el asma no se cura, el asma se controla y se maneja, pero no se cura, que eso está claro, también una enfermedad crónica. Bien, mira esta vía respiratoria cómo está toda llena de eosinófilos y mastocitos y neutrófilos, ¿ok? Todos esos bichos ahí, todos esos leucocitos están secretando histamina, leucotrienos que llevan a producción de mucho moco por aumento de la permeabilidad vascular y a broncoconstricción. El asma, como repito, no se cura. El paciente que es asmático se aprieta cada X tiempo y eso lleva a que la vía se remodele. ¿Ves cómo está el músculo liso aquí prominente? ¿Ves cómo está grueso ese bronquio? Se hipertrofian las glándulas submucosas. Esto está todo fibrosado, lleno de fibrosis, lleno de colágeno y de fibroblastos. Entonces, la gente cuando está en un ataque de asma, el tipo, como eso está obstruido, los pulmones están llenos de aire, él no puede botar el aire, por eso es que el pulmón está hiperinsuflado y va a estar lleno de moco, porque produce demasiado moco, más una vía respiratoria que está apretada, una vía respiratoria que está con broncoconstricción. Y si es alérgico, va a estar lleno de eosinófilos. Bien, lógicamente el paciente va a estar con dificultad para respirar, por eso es que el tipo se beneficia de broncodilatadores. Si es alérgica y a lo que aquí hay muchos leucotrienos, el paciente se beneficia de inhibidores de leucotrienos, el más famoso es el Montelukast. Entonces, si no lo manejas, hay asmas que son fatales. Eso es una muerte bien dolorosa, bien triste, una muerte por asma. El paciente va a estar hipercápnico, con acidosis respiratoria, hipoxémico, chuleta, una cosa trágica, un asma fatal. Repito, yo creo que no se ve a ese extremo. Yo creo que el asma hoy en día es algo que se puede controlar. Si tú tienes un asma que no se puede controlar, déjame decirte que probablemente tienes que cambiar de médico. Sorry. Creo que un estudiante así que tiene esa condición. Si te interesa, puedes hablar conmigo después y puede que yo te dé algún tipo de luz de algo que te pueda ayudar. Pero si te interesa, yo no te voy a buscar para que el enfermo busque al doctor, no al revés. Bien, la otra enfermedad es la bronquiectasia. ¿Ves este pulmón? Está todo golpeado, está foco. Vive estos espacios aquí. Eso es la dilatación de la vía aérea, de los bronquios y los bronquiolos. ¿Y por qué se dilata? Porque el músculo liso y los tejidos elásticos se van a destruir. Eso es lo que ocurre en las bronquiectasias, ¿ok? Eso ocurre porque hay infecciones a repetición, neumonías a repetición, inflamación a repetición que dilata eventualmente esa vía aérea. ¿Ok? El paciente va a estar con tos, va a estar harto de moco que se infecta, o sea, va a tener un esputo purulento, el tipo arranca moco y ese esputo huele feo, pues está harto de bacterias, sobre todo anaerobios, que usted sabe que son característicamente apestosos. Entonces el paciente tiene que ir con antibióticos de larga duración y lo otro que va a tener que él es tener se puede colonizar con bacterias difíciles de tratar, por ejemplo, pseudomonas. Que hay una bronquiectasia colonizada por pseudomonas es un asunto, pues, que no es fácil de manejar. Y lo otro que puede tener el paciente es hemoptisis. Tenemos en la clase, le pregunté a ¿usted qué cree que es hemoptisis? Probablemente no lo sepan, probablemente sí. Hemoptisis es que el paciente tose y bota sangre.
Clásicamente, cuando el paciente tiene ese síntoma, como usted lo ve en las películas, mínimo eso es sentencia de muerte. Hemoptisis es igual a muerte. ¿Por qué? Porque históricamente la hemoptisis es de la tuberculosis. ¿Okay? El paciente con hemoptisis mínimo es tuberculosis y aparentemente por el contexto histórico, tuberculosis es igual a muerte. Eso no es así. ¿Okay? Ahorita estamos en una sección para la tuberculosis en la que vamos a discutir eso, pero bueno, es para que veas que la hemoptisis no es un signo exclusivo de la tuberculosis. Hay otras enfermedades como la bronquiectasia que puede cruzar con hemoptisis. Bien, esta puede ir medio rápido porque esta ya la hemos discutido anteriormente. El tromboembolismo, recuerda que se da por una trombosis venosa profunda de las venas, de los miembros inferiores, las venas profundas, poplitea, femoral, ilíaca, por ejemplo. Recuerda que el tromboembolismo se da porque existe algún tipo de esto, predisposición para la creación de virus. Recuerda que puede haber lesión vascular, éstasis venosa o estados de hipercoagulabilidad. Esos predisponen a formación de trombos en las venas profundas que eventualmente liberan un émbolo que ya y llega entonces a la arteria pulmonar o ramificaciones y allí eso va a causar entonces estragos. Ya eso lo vimos en la casa anterior, así que puedo aquí medio rápido. Bien, con el contexto patológico, repito, el tromboembolismo puede ser fatal. Si el tromboembolismo, en este caso el émbolo, obstruye aquí la arteria pulmonar en su totalidad. Eso ocurre, el paciente, puff, se está hablando y al ratito, ¡pum!, muerto. Una causa de muerte súbita que cuando ocurre eso hay que descartar un tromboembolismo. Cuando tú encuentras esto en la autopsia, yo nunca he visto ninguna porque pues el tromboembolismo pues se estudia antes que ocurra. O sea, tú primero ves la trombosis venosa profunda y tú dices, ahí suso. Si no hago algo, de repente se puede morir. Por eso es que no es normal que el paciente se muera súbitamente por tromboembolismo. Puede ocurrir, pero no es lo más normal. Tú ves este émbolo que obstruye toda la arteria pulmonar, los troncos derecho e izquierdo. Ese trombo recibe el nombre clásico de trombo en silla de montar. El Lars Saddle, silla de montar es como en el caballo. O tú ves eso abajo, eso explica una muerte súbita. Ese émbolo en silla de montar, porque obstruye toda la vía, toda la luz de la arteria pulmonar. Por suerte, por lo general, los émbolos no son tan grandes, son más chiquititos y llegan entonces por acá, a ramas periféricas de la arteria pulmonar, donde pues no causan tanto estrago, pues porque en el pulmón hay bastante circulación colateral. Puede causar infartitos, puede causar disnea, pero bueno, no, el émbolo chiquitito no va a matar al paciente. Pues recuerda, lo que causó este embolito puede causar un embolote. Entonces ahí, por eso hay que tener cuidado. No hay que, el paciente no le pasa nada. No. O sea, si le da chance, el paciente te puede y te va a hacer un émbolo más grande que sí va a acabar con él. O sea, que este paciente que te hizo un émbolo, ¿qué va a hacer? Te va a hacer un segundo émbolo o un tercero. O sea, ese tipo tiene que ir anticoagulado. Bien, por suerte, pues no todas las trombosis terminan en tromboembolismos fatales, por suerte. ¿Ok? Y tenemos para eso entonces medidas terapéuticas, ¿no? Hay terapias, pues, mejor dicho, hay profilaxis con anticoagulación, se le ponen esas medias mecánicas, también están las medias compresivas que son muy buenas. Pacientes se les exhorta esto, te operaron o tuviste un parto, nada está en la cama acostado, vaya a caminar. Sé que molesta, sé que puede fastidiar, pero es una recomendación 100% válida. No hay nada peor que un paciente recién operado que esté en la cama todo el día. Ajo, no, eso es peligroso por riesgo de tromboembolismo. ¿Por qué? Porque estar encamado te predispone a estasis venosa. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un poquito de infecciones pulmonares, que eso puede que a usted le interese. Y la más clásica es la neumonía, que es la infección del parénquima pulmonar. Normalmente tú no debes hacer neumonías. Las neumonías son de pacientes, por ejemplo, encamados, que tienen dificultad para movilizar secreciones, o de un paciente que esté, por ejemplo, inmunosuprimido, un viejito que broncoaspira, o qué sé yo, un paciente que le dio un SB y está encamado, o un paciente con algún grado de inmunosupresión. Pero no es normal que un paciente, un tipo sano, le dé una neumonía, no. O secundaria a un resfriado que se complicó, una influenza, por ejemplo. Comenzó como algo de vía respiratoria superior y se complicó eso con neumonía, se sobreinfecta. O sea, por lo general existe un
elemento que predispone a. Entonces, mira, esto es lo que tú ves con la neumonía. Ves los espacios alveolares que están ocupados por un montón de exudado, en el que tú encuentras sobre todo buconeutrófilos. Es una cuestión aguda. Entonces, puede que tú cuando estés durmiendo aspiras tu flora respiratoria normal, raro, pero no imposible. De hecho, ponte que yo hago eso, se puede. ¿Y por qué no me da neumonía? Porque mi sistema inmune está competente. Por eso es que estas cosas, cuando tú la ves, tú que chuzo, neumonía. El paciente puede que tenga algo a nivel del sistema inmune que lo predisponga a esto. O bueno, para variar, puede ser que el paciente sea un paciente fumador y su sistema mucociliar sea deficiente. Un paciente alcohólico que el tipo agarra, se toma 3/4 de un medio galón de seco, queda inconsciente y en su sueño, en su inconsciencia, el tipo vomita y parte del vómito se va a ir para la vía respiratoria. Y eso va a irritar y se va a sobreinfectar. Entonces será una neumonía secundaria a una broncoaspiración. Entonces, hay neumonías que son adquiridas en la comunidad, son diferentes a las que son nosocomiales. El neumococo suele ser el principal bicho implicado en esto. El neumococo puede comenzar bien, pero puede terminar mal. Por eso es que hay vacuna contra el neumococo, que pues yo espero que usted esté vacunado contra él. Mira, la vacuna existe, yo no sé por qué alguien se va a negar a vacunarse. Eh, Tira línea, pues, no entiendo por qué, pero bueno, yo, si no te has vacunado, te sugiero que te vacunes para evitar una mala hora con estos bichitos que parecen tontos, pero cuando los tipos se ponen de malas, pues se ponen de malas. Entonces, lógicamente ustedes son muchachos sanos, pero puede pasar, ¿no? La neumonía según un paciente con una enfermedad que lo debilita de base, un paciente con EPOC, diabético descompensado, inmunosuprimido. Me explico, ¿no? Claro, ¿cómo lo diagnosticas? El paciente, fiebre, disnea, tos, le hacen una placa, tiene un consolidado que es una evidencia que hay exudado allí, y el paciente tose y arranca moco. Dice, hey, recógeme esa muestra de esputo, te lo mando a ti al laboratorio, a microbiología, y tú ves en la laminilla cocos gram positivos, haces el cultivo y da positivo para neumococo, y bueno, buscas qué antibiótico le pega a él, a cuál él es sensible. Y ya se le da tratamiento y santo remedio. Pues en la mayoría de los casos, ¿no? Hay otros bichos que causan neumonía a la comunidad, como los hemófilos, Staphylococcus aureus, ajo. El Staphylococcus aureus es curioso porque él vive con nosotros en nuestra piel y el tipo no hace nada. El tipo es inofensivo en la piel como flora normal. Ajo, pero en ese tipo hace infecciones como neumonía. Es una neumonía necrotizante, violenta, potente. Ajo, un problema grande porque el tipo cuando se pone bravo, se pone virulento y causa desastres. Y están los Klebsiella neumonias, que son encapsuladitos, que eso se da sobre todo en un paciente que tiene algún grado de inmunosupresión bien importante. Mira, con antibióticos, el paciente va con antibióticos, si no hay antibióticos, el tipo se va a complicar. A veces requiere oxígeno, hidratación, etcétera, requiere hospitalización, pero lo principal incluye antibióticos, ¿ok? Si no los antibióticos, el tipo se va a complicar. Vea que el alveolo harto de neutrófilos, hasta que da picazón de tanto neutrófilos, con el tiempo se puede fibrosar eso, te provoca esas neumonías que son organizativas. Tú no quieres llegar a eso, ¿no? Tú dices, chuzo, esto es un diagnóstico rápido. Te da una fiebre violenta, unos neumococos, ajo. Por eso que yo creo que nadie está en su casa con una neumonía como que, no pasa nada. No pasa nada, pasa de todo. Bien, las neumonías también pueden ser virales, siendo el agente más común la influenza de nuestro medio. Esto de acá abajo, estos dos no me preocupan porque estos son virus de monte. Chuzo, este sí. Esto no existe en nuestro medio de la rubiola, porque repito, aquí todos estamos vacunados con la MMR. Chuzo, a ti te dicen a ti que aquí en Panamá hay un paciente con rubiola y chuzo. El paciente es una cosa así tipo ébola. Ajo, problema grande. Porque aquí en nuestro medio, gracias a la vacunación, la rubiola está erradicada en nuestro medio. Entonces, el paciente, por ejemplo, con influenza, comienza con un resfriado fuerte, se que llaman coloquialmente rompehueso. Paciente, pues, la mayoría, pues, con una terapia de sostén le va bien, maneja la fiebre, descanso, reposo, hidratación, puede que le vaya bien, o puede que sea un paciente con algún tipo de inmunosupresión de fondo, paciente diabético descompensado, con falla cardíaca, que entonces se complica con una neumonía, ¿ok? Eso puede ocurrir. Y todo comenzó como un resfriadito que se complicó.
te parecería muy disneico, con mucha malestar, con mucha dificultad, puede que se puede decir requiera soporte con oxígeno, con hidratación por vena. O sea, es importante que tienes eso, pues no te quedes con eso en tu casa, o sea, te puedes poner mal. Y se puede sobreinfectar, por ejemplo, con un neumococo, eso también puede ocurrir. Bien, el virus, puede ser influenza porque es el ejemplo más de nuestro medio, produce inflamación, daña la mucosa respiratoria, repito, se puede sobreinfectar con bacterias, pero si es viral, suele haber un resfriado X, o sea, un síntoma inespecífico, como cuando tú te resfrías, tú no vas a ir al hospital, a un cuarto de urgencia por un resfriadito, claro que no. Y toses y arrancas poquito esputo, ¿no? Entonces, pues, no preocupa tanto porque ustedes son muchachos jóvenes, pero en un paciente con predisposición, pues sí debería, pues, no de jugar con eso. Bien, y las números nosocomiales tú las verás cuando, pues, si te toca trabajar en un hospital grande, que eso ocurre mucho, el paciente llega por una diabetes descompensada, una emergencia hipertensiva, el paciente llega porque lo van a operar de la vesícula, del apéndice. El tipo llegó por una cosa y al rato adquiere una neumonía nosocomial. Qué mala leche. Y el problema es que esos bichos nosocomiales son bichos blindados. Entonces, pseudomonas, entonces enterobacterias son bichos que son resistentes a el tratamiento. Entonces, por eso es que esas son infecciones que requieren ahora sí un curso largo de antibióticos. Repito, pues eso lógicamente requerimos del apoyo de el laboratorio clínico y de microbiología. Bien, la otra que ocurre es la neumonía por aspiración o broncoaspiración. Esto es un paciente que vomita y el vómito se le regresa y llega a la vía aérea. ¿Dónde ocurre eso? En un paciente alcohólico, por ejemplo, o en un paciente encamado, un abuelito con un SB, que él no controla esos reflejos y bueno, se le puede regresar algo del contenido del estómago a la vía aérea. Y ahí provoca una neumonitis química, con todo ese ácido, eso irrita, se sobreinfecta y dependiendo de la cantidad que se aspire, esto puede ser peligroso, ¿ok? Puede ser peligroso. También pueden haber abscesos pulmonares que se dan cuando se da una colección dentro del pulmón que está llena de neutrófilos, bacterias y de debris celular. Pulmonar secundario a una broncoaspiración o a una neumonía de muy difícil manejo. El paciente jala expectoración que huele feo, fétido es la palabra correcta, por eso está lleno de anaerobios. A veces esto va con antibióticos, por eso son tan grandes las colecciones que suele requerir drenaje. O sea, hay que entrar y drenar ese absceso. O sea, eso ya es quirúrgico. Bien, voy a tomar unos 3 minutos aquí para hablar de tuberculosis, que eso sí, pues, se jala bastante tiempo. Ya vengo.
Bien, sigamos entonces. Entonces, con la tuberculosis, pues yo asumo que tú habrás escogido tuberculosis ya en tus otros cursos, en otros contextos. Vamos a hablar hoy, en esta clase, del punto de vista, pues, patológico. Yo no pretendo meterme en otras áreas clínicas, etcétera, pues, ni tampoco tanto de su área de laboratorio, pues, cada quien tiene su enfoque en las enfermedades. Tú sabes que la tuberculosis se caracteriza por ser una enfermedad causada por una bacteria que es difícil de fagocitar. Por eso es que la apariencia o la reacción inflamatoria que corresponde con la tuberculosis es la de una inflamación crónica granulomatosa con células gigantes multinucleadas. Es una inflamación violenta, destructiva. Prácticamente tu cuerpo está desesperado y no sabe qué hacer contra semejante bicho. Importante, la tuberculosis no afecta solamente a los pulmones. No, claro que no. Tuberculosis es una de las pocas enfermedades que afecta virtualmente cualquier parte del cuerpo. Virtualmente, virtualmente. Sabemos que, lógicamente, esta información es del libro, el libro es gringo, eh, y así que realmente, pues, no es la realidad que en nuestro país. En nuestro país la tuberculosis es endémica. O sea, hay pacientes por ahí con tuberculosis tosiendo como si nada y tú no te infectas por dos cosas. Primero, porque tú eres inmunocompetente, perdón, y segundo, porque tú estás vacunado con la BCG. Por lo tanto, aquí la única forma que tú te mueras de tuberculosis es porque o no te apegas al tratamiento o tú estás con un germen que es atípico, que es resistente al tratamiento. Pues realmente aquí como que, fulano de tuberculosis, que leen su test y punto. Y ya no pasa absolutamente nada. La asocian con infección con HIV por el tema de la inmunosupresión allá en Estados Unidos. Pero aquí no, aquí tiene un paciente normal con tuberculosis, que es un cunita que, sin ser xenofóbico contra los cunas, con los indígenas, pero es que se asocia al hacinamiento, se asocia a que, no, que mi primo tiene tuberculosis y vive conmigo, etcétera. Entonces, pues, no es tanto a la infección por HIV, sino que a estatus socioeconómico bajo, ¿ok? Como dice acá, pobreza, hacinamiento, etcétera. ¿Sabes que esto acá es un SIL-Nielsen? Es la atención en el estudio histopatológico de elección para buscar las micobacterias. Pero créeme que esa no es dura. O sea, es un lío encontrar micobacterias en biopsia de pulmón. Muy rara vez yo las he visto. Fíjate que yo vi que 15 pulmones, uno o dos están positivos, el resto no. Por eso es que esto hay que correlacionarlo con los estudios serológicos y microbiológicos. Y si hay PCR, mejor. PCR no hay en todos lados, por cierto. O sea, no, o sea, bien por ti si vas a trabajar el día de mañana en el complejo Futura Ciudad de la Salud o en el Gorgas, pero si vas a trabajar en el Nicolás Solano, pues yo no creo que haya PCR allá. Y yo no creo que se van a gastar el reactivo de los pacientes de Panamá para hacerlo para los pacientes de Panamá Oeste. Yo no creo, sin ofender a nadie, pero yo no creo. Bien, ¿cómo se transmite la tuberculosis? Bueno, yo tengo tuberculosis y te toso en la cara, ya, y las gotitas que yo toso tienen el bicho, y ya, así se transmite esencialmente. Bien, ve este pulmón acá con esta cavidad, es un hueco, se llama una cavitación producto de una inflamación granulomatosa debido a tuberculosis, que es una inflamación destructiva. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se frustra al no poder comerse a la micobacteria y lo que hace es desencadenar una inflamación masiva, destructiva y debilitante, que eso es lo que termina pues matando al final del día al paciente. Entonces hay destrucción de los tejidos por exceso de hipersensibilidad, en este caso una inmunidad mediada por células, y eso va a depender de la respuesta inmune del paciente. Entonces, vamos a decir que tienes un paciente que es susceptible, el paciente adquiere la micobacteria, le tosió otro en la cara y el tipo pues la adquiere. Los macrófagos en un primer tiempo luchan contra las micobacterias, algunos tienen éxito, otros no van a tener éxito. La micobacteria se pone a vivir dentro del macrófago, se replica dentro del macrófago. ¿Por qué? Porque no puede el lisosoma fusionarse con la vacuola que contiene la micobacteria. O sea, por así decirlo, la micobacteria chifea la fagocitosis. Y entonces la micobacteria se comienza a dividir, a replicar dentro del macrófago. ¿Okay? Entonces es un mecanismo de evasión de la fagocitosis. Eventualmente los macrófagos que sí pudieron destruir la micobacteria
van entonces a tener información antigénica de estas micobacterias, se va a llevar esa información a los ganglios y allí se le va a presentar a los CD4. Eso va a generar una respuesta inflamatoria bien potente, con secreción de mediadores proinflamatorios como el interferón gamma. Interferón gamma atrae más macrófagos que van a destruir más tejidos, van a luchar a muerte con esas micobacterias, van a fracasar, van a comenzar a formar granulomas, células gigantes multinucleadas, y allí se va a formar una muerte, una pelea a muerte contra las micobacterias, ¿ok? Donde al final del día tu cuerpo está siendo demasiado potente, y eso es lo que termina matando al paciente, esta inflamación que es tan potente y tan debilitante. Por eso que tú ves granulomas en ese paciente con necrosis central, donde la micobacteria y el macrófago dice, ni bestia, no me voy a dejar, y el tipo pelea a muerte, literalmente a muerte. Por eso es que hay necrosis central. ¿Ves esto que está acá, estas áreas blancas? Eso es lo que le llaman y que complejo de Ghosn. Cuando tú ves al microscopio, eso es puro granuloma harto de necrosis. Eso explica que la micobacteria está dándole guerra a tu cuerpo y tu cuerpo va con todo. Eso destruye tejido, genera mucha necrosis, eso, la inflamación se amplifica, una respuesta TH1 que secreta interferón gamma, que atrae macrófagos y el macrófago se frustra, el tipo se arrebata, hace granulomas, hace células multinucleadas y es una especie de ciclo donde la respuesta inflamatoria se amplifica cada vez más y más. Esta bolota que está acá, yo estoy seguro que ya tú conoces que eso es un clásico granuloma. Se ve rosado porque los macrófagos que están ahí tienen abundante citoplasma eosinofílico. Por eso es que también le llaman a ellos macrófagos epitelioides o también su otro nombre es histiocytos epitelioides. Ya usted sabe eso, si no lo sabes, pues apúntalo. Lo que le falta a este nada más es necrosis central, que si esto es tuberculosis, eventualmente va a haber necrosis central. Y ve aquí esto a la periferia. Son las células gigantes multinucleadas. Es una inflamación potente y destructiva que, reitero, es lo que termina acabando con el paciente. ¿Ok? Vemos acá este granuloma con esta celulota gigante multinucleada. Entonces, es una respuesta inflamatoria con una reacción de tipo celular, mediada por linfocitos TH1 y macrófagos, que lleva entonces a que la inflamación esta se amplifique. En este caso, una inflamación deleteria, una inflamación mala, porque es muy violenta. Y repito, es lo que termina al final acabando con el paciente. ¿Ves este granuloma aquí enorme? ¿Ves esto rosado en el centro? Esa es la necrosis central, acompañado de sus celulotas gigantes multinucleadas. Y si tienes suerte, puedes ver el montón de bacterias, en este caso micobacterias, en tinciones ácido-alcohol resistente. Puedes cultivar la micobacteria y te sientas ahí a esperarla tus 6 8 semanas, qué pereza. Pero bueno, tú sabes muy bien que si tienes suerte y tienes recursos, el PCR te resuelve eso con una velocidad impresionante. El problema es que hay tanto paciente con sospecha de tuberculosis que se acaba el reactivo rápido. ¿Okay? Por eso es que hay que, pues, toca a veces decidir a qué paciente sí, a qué paciente no, por un tema de recursos e insumos. Pero sinceramente eso es para un cultivo hoy en día como que chuzo. O sea, perdemos poco tiempo en eso. Pero bueno, para que tú veas que entonces la inflamación granulomatosa destructiva puede crear necrosis, concavitación, ves como el pulmón todo se compromete y recuerda que no solamente hay tuberculosis pulmonar, si es la más común, porque tú puedes tener tuberculosis en cualquier parte del cuerpo, meningia, en hígado, tracto gastrointestinal, tuberculosis en piel, tuberculosis en trompa uterina, es una cosa, una enfermedad que puede afectar cualquier tejido del cuerpo, una cosa impresionante y la que está diseminada, que es la tuberculosis miliar. Si tu laboratorio tiene más recursos, como lo es el complejo, tú puedes utilizar esta tinción que es más fácil de ver, que es una tinción por inmunofluorescencia. Se llama auramina rodamina. Y peso por peso es más fácil de interpretar que un Sil-Nielsen. Repito, el problema es que eso no hay en todos lados. Entonces, el paciente con tuberculosis va a estar flaco, debilitado, pérdida de peso, fiebre, malestar general. Son síntomas inespecíficos realmente. Tienes que sospechar tuberculosis para diagnosticarla. Le hacen una placa con esto de imagen que te oriente a, y lo otro que puede tener ese paciente es la clásica hemoptisis. Puede que la tenga, puede que no. No es aquí, no, la mitad, no todos.
Y recuerda que puede haber tuberculosis virtualmente en cualquier órgano. Este mal de Potts es la tuberculosis que ocurre en la columna vertebral. Entonces, pues, si se aborda bien y se le da tratamiento, es una enfermedad que es manejable, pero si no, pues va a ser fatal, ¿ok? Entonces, pues, toca que se haga el diagnóstico a tiempo y que el paciente, pues, se apegue al tratamiento que es largo, es tedioso y es prolongado, pero en nuestro país está disponible. Bien, lo otro que usted verá si rota en un hospital grande o trabaja en un hospital grande es neumonía del paciente clásico, HIV o inmunosuprimido. Estas son neumonías por bichos oportunistas, como es acá esta celulota. Eso es una célula infectada por citomegalovirus. Célula grandotota con un núcleo enorme y un núcleo prominente, pero se llama citomegalovirus porque los cambios citopáticos que provoca hacen que la célula se agrande. Al citomegalovirus le gustan las células endoteliales, tiene tropismo por esas células. Hay veces que por H no es tan fácil de ver, tú lo puedes correlacionar aquí con esto, métodos de inmunohistoquímica y lógicamente también con eh, serología. Puedes diagnosticar una citomegalovirus. Y lo que sí es clásico, nuestro medio clasiquísimo, es neumonías por oportunistas tipo neumocistis o histoplasma. Eso, paciente HIV con neumonía, hasta que se muestre lo contrario, es un neumocistis o es un histoplasma. ¿Cómo lo demuestras? Con tinciones de plata para estos hongos, que lo más clásico son la gomori, que es la que usamos en nuestro medio, de aquí las levaduras de histoplasma, y por acá también grandototas, eso es única blastomisa. Yo nunca he visto esos bichos a ese nivel, por cierto. Lo que siempre vemos son histoplasmas o neumocistis. Por ahí te será uno raro, estos coccidios, estas cosas más extrañas que pues no es imposible, pero sí es un poco menos estadísticamente común. Y el acá tiene esta neumonía toda mecha, ves aquí los espacios alveolares llenos de exudado, le haces un gomori y ves que está lleno eso de tus levaduritas. Entonces, diagnóstico para decir esto es un hongo, ¿no? Claro, ¿qué hongo es ese? Yo no me atrevo a decir eso, a menos que esté muy, muy seguro. Toca correlacionar esto con los estudios microbiológicos. Bien, y ya para terminar un poquito más corto, porque pues, corto porque en verdad yo me puedo poner a hablar de esto chuleta, mucho tiempo, así como la clase de las neoplasias, pero yo sé que esto no es el objetivo del curso, así que se le habla pues algo medianamente resumido, que son los tumores de la vía respiratoria y el pulmón. Ya usted sabe a esta altura del partido que el primer germen involucrado en este tipo de enfermedades, demos un segundo para hacer algo rapidito, ya regreso. Ya tú sabes que nuestro medio, no nuestro medio, ¿no? A nivel estadístico, la primera causa de estos tumores, sobre todo estos carcinomas de tipo escamoso, es el tabaquismo. Yo no sé si lo he mencionado en este curso o lo has escuchado, pero bueno, lo diré de nuevo porque pues toca decirlo. Eh, Hay un concepto de que mínimo Panamá es mínimo Haití. Tú dices que tú le preguntas a la gente cómo se sienten con respecto a Panamá y la gente siente una decepción con respecto al país que mínimo pues da ganas de agarrar a este país y poner una bomba nuclear y que se destruya todo, porque este país no sirve para nada. Y por ahí te salen esos fans de Bukele que creen que El Salvador está volando. Y yo te digo a ti que si tú crees eso, yo te exhorto a que tú viajes y conozcas. Que viajes, conozcas, eh, le pregunta a la gente cómo viven esos países y tú te vas a dar cuenta de lo que tienes en Panamá. Esa introducción de la que podemos hablar bastante, porque a mí sí me cabrea que la gente
habla de Panamá como si fuera un país que no sirve. Eso a mí me irrita. Eso habla de mucha ignorancia y mucha falta de conocimiento. Pero bueno, eh, en Panamá existe a nivel mundial una de las mejores leyes de antitabaco, que somos pioneros en eso. Entonces, usted va a decir que eso es falso, que aquí la gente fuma hasta por los codos. Eso es mentira. Si tú crees eso, yo te exhorto que vayas, por ejemplo, vete a París, ahorra y vete allá, para que tú veas cómo la gente fuma allá. Eso es otro nivel de fumar. Si tú lo comparas con esto acá, aquí prácticamente no se fuma. No me tienes que creer a mí, nada como ir al campo y tú mismo hacer tu experimento. Pero bueno, como soy tu profesor y tengo más experiencia que tú, te toca creerme. Entonces, por eso es que en nuestro país los carcinomas escamosos sí existen, pero no es la primera causa, ¿ok? Vete a países fríos donde la gente fuma y allá, chuleta, la cosa impresionante, la estadística de estas neoplasias tipo escamoso. Este pulmón destruido, un tumorzón infiltrante enorme, una catástrofe, ¿no? El problema del pulmón es que es duro tamizarlo. ¿Tamizar qué es? Por ejemplo, las muchachas de aquí, las jóvenes, pues todas son jóvenes, ¿no? Cuando tengamos un taller, si me acuerdo, les preguntaré, ¿qué conocen del PAP? ¿Qué saben del PAP? ¿Cada cuánto te haces el PAP y por qué? Porque el PAP detecta cambios tempranos que se le da chance, con los años pueden evolucionar a cáncer. O sea, recuerda que el PAP, peso por peso, es el método más eficiente de prevención de cáncer a nivel mundial. Lo sigue siendo. Tiene más de 50 años de existir y sigue siendo el pionero en cuanto a relación costo-beneficio. ¿Por qué? Porque es fácil agarrar un espéculo, llegar al cervix y tomar la muestra. Ahora te pregunto yo, ¿cómo haces en el pulmón? ¿Cómo llegas a esta lesión precursora de pulmón y cómo la tamizas? No es imposible, pero sí es bien difícil, ¿ok? Por eso es que estos tumores de pulmón, estos cánceres del pulmón, cuando tú lo vas a ver, ya están regados, ya están avanzados, por un tema anatómico. Dice el libro, y yo creo que esta estética que se comparte acá, todos estos tumores son en su gran mayoría carcinomas. Recuerda, son tumores epiteliales malignos, la gran mayoría, y se asocian estadísticamente a el tabaquismo. El que se asocia al tabaquismo es el carcinoma escamoso, ¿ok? Nosotros cuando tenemos esos tumores de pulmón hay que diagnosticarlo con inmunistoquímica. Hay veces que el tumor es evidente y si no es evidente, pues se toca hacer el inmuno. ¿Por qué? Porque hay hoy en día terapias dirigidas dependiendo de los tipos histológicos y al paciente le va muy bien. Esto es otro tema importante porque no me vengas a decir a mí que cáncer es igual a muerte. No. Si eso fuera así, no tenemos por qué estar luchando con esto. Ah, pues este tiene cáncer ya, pues ya, dale morfina y que se muera ya. O sea, no, por supuesto que no. Entonces, carcinomas escamosos, estos son positivos para marcadores que se llaman como la citocromatina 5,6, CK5,6, P40 también, que es el mejor. Hay gente que le pide P63, pero a mí sinceramente no me gusta eso. Y tienen los adenocarcinomas, que estos son positivos para TTF1 y napsina A. Es importante este adenocarcinoma, ¿por qué? Porque él tiene mutaciones bien descritas, como mutaciones del EGFR, EGFR, Epithelial Growth, EGF, Factor Receptor, Epithelial Growth Factor Receptor, factor de crecimiento, receptor de factor de crecimiento epitelial 1. ¿Okay? Esa mutación hace que el adenocarcinoma de pulmón tenga terapia dirigida. ¿Okay? Paciente, tú le captas esa mutación, le das tratamiento dirigido y el paciente le va bien. O sea, le va bien, no es que va a vivir 120 años, pero tampoco es que se va a morir mañana, ¿no? El paciente le da eso, que eso es quimioterapia, y el paciente, su enfermedad mejora bastante. Por eso es que es importante, no, diagnóstico cáncer de pulmón, lárgate de aquí, no. Tipo histológico, ¿por qué? Porque tenemos que definir si ese paciente es candidato o no a terapia. Y lo bueno es que en nuestro país existe esa terapia en el oncológico y el paciente, si es un adenocarcinoma, se va a beneficiar. Entonces me molesta, y yo sí me cabra, pero ya muchas palabras usas por hoy, me molesta cuando tú agarras al paciente, tiene cáncer y mínimo, ay, sentencia de muerte. O como dicen, cuando dicen, no, fulano, ay, él es sobreviviente del cáncer, porque es que el cáncer es igual a meterte un tiro en la cabeza. El cáncer es mortal. Estoy agarrando rabia solo.
Entonces la gente piensa que yo estoy loco, pero bueno, no me interesa. Bien, hay otras mutaciones como la del KRAS, el ROS1, cosas que hay que determinar con este tumor. Por eso digo que es importante que esto ya excede el terreno morfológico, histológico, y se va el diagnóstico de estas cosas al terreno de lo molecular. O sea que si el paciente tiene un tumor, pues ya es una mala noticia, pero si es un adenocarcinoma, hay un rayito de esperanza para él. Ahora, si es un tipo neuroendocrino, carcinoma neuroendocrino, cha la vida, loco. Este sí es agresivo y tiene una mortalidad altísima, ¿ok? Por suerte estos son raros, pero chuzos. Cuando tocan, o sea, los tipos van a toda mecha. Bien, esto es un clásico epitelio respiratorio acá arriba, y ves estas islas, estos grupos, células cohesivas con puentes intercelulares que están infiltrando al estroma. Ese es un clásico carcinoma escamoso del pulmón o vía respiratoria. Clásico, 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 asociado al tabaquismo. No solamente asociado al tabaquismo a carcinoma de pulmón escamoso, sino de cavidad oral, faringe, cuerda vocal, toda la vía respiratoria es sitio de transformación neoplásica en relación con el tabaquismo. Hay unos papilomas que se asocian a infección por HPV, está descrito, pero no es lo común que hagan transformación maligna como tal. El que sí es muy, no tanto como muy, el que sí vemos en nuestro medio es el adenocarcinoma de pulmón. Se asocia a mujer asiática, ese fenotipo viene de allá, fenotipo asiático, como yo que soy Obregón Chun, o sea que yo soy un 25% asiático, algo así, algo así. Tenemos bucogenes asiáticos aquí mezclados en Panamá, chinos sobre todo, ¿no? Una mujer asiática no fumadora, o sea, la cera no fuma, y joven, de 45 años, con una masa pulmonar, eso es clásico del adenocarcinoma. O sea, esto sí en nuestro medio se ve bastante. Sí, tiene tratamiento, pero vale recalcar que siguen siendo tumores bien agresivos. Bien, esto es una laringe, esta es la vista posterior, estos son los cartílagos de la laringe, tengo tiroides, por cierto, y ves acá este tumor, es un carcinoma escamoso, ¿no? Estos son problemáticos esos tumores, peligrosos y son una mortalidad alta. Ves aquí entonces esta vía aérea respiratoria y ves aquí cómo está este tumor que es glandular, ves los espacios glandulares. Eso es un adenocarcinoma que, como dice acá, es positivo para TTF1. Entonces, eso te ayuda a ti a hacer el diagnóstico con seguridad y de ahí en adelante se hace la molecular y ese paciente es candidato a una terapia de la cual se va a beneficiar. Esta de acá es la progresión al carcinoma escamoso. Tienes una vía respiratoria, el paciente fuma, te hace metaplasia escamosa, esa metaplasia escamosa te hace displasia leve, te produce una displasia severa, pues una lesión de alto grado del cerebro igualita, pero en el pulmón, solo que esta te asocia a fumar, te hace un carcinoma in situ, escamoso, y eventualmente con el tiempo te puede y te habrá progresión a un carcinoma escamoso invasor. A diferencia del adenocarcinoma, el escamoso no tiene esos beneficios de terapia dirigida. O sea que todavía aquí eso está en investigación, cómo le podemos pegar al carcinoma escamoso. Ventaja del carcinoma escamoso, que es prevenible, ¿okay? Es controlable en términos de factores de riesgo. Entonces, miren, en esta clase hemos hablado todos, no todos, muchas cosas que asocian a fumar. Así que te digo, si tú fumas o no fumas, yo no soy juez, yo no soy quien para juzgarte, pero te digo que chuzo, estás en panga porque te va a dar algo peor en el futuro. Bien, este que está acá, esto es clásico del carcinoma de células pequeñas. Este es un tumor agresivo con una proliferación altísima, las células se dividen con violencia y hay veces que las células se dividen tan rápido que se rompen, ¿ok? Se rompen las células y se libera el material nuclear. Estos basofílicos es el material nuclear y él suele acumularse alrededor de los vasos. Se llama fenómeno de Azzopardi. Y el fenómeno de Azzopardi se asocia a los carcinomas de células pequeñas o los carcinomas neuroendocrinos. Bien, entonces agresivísimo, este es el tumor que tú no te quieres encontrar porque el paciente ya sabes que le va a ir mal, ¿ok? Esto sí aquí hay que tener un poquito de cuidado. El problema con la clínica del cáncer de pulmón es que es una clínica inespecífica, muy como la tuberculosis, fiebre, pérdida de peso, disnea. Entonces, pues, en nuestro medio el diferencial existe y hay que estudiar al paciente para saber si es TBC o si es cáncer de pulmón.
Como te dije, son sitios donde es duro llegar, por lo tanto, la enfermedad al momento del diagnóstico puede estar ya avanzada, puede que sí, puede que no, depende de lo que ofrezca el sistema de salud, pero bueno, ya te digo que no es lo mismo un cáncer de pulmón hoy en día, 2023, que hace 10 o 20 años, ¿no? Aquí ha habido mucho avance, mucha mejora, mucho, vamos bien, ¿no? Ya te esta necrosis y todo, violento. Bien, un pulmón acá, mira el tumorzón este, uf, esto está muy grande, ya aquí esto lógicamente es una autopsia, pero este tumor está muy grande, ya aquí esto metastásico ya no vale la pena pues operarlo porque el tumor es demasiado grande. Mira esta aquí la tráquea, ve la bifurcación de la tráquea, la carina, ve el pulmón este como está infiltrado por el tumorzote. O sea, ahí no hay nada que hacer, ya, esta cosa está muy violenta. Mira que las islas de células escamosas infiltrando, este que hacen queratinización, eso es clásico de un carcinoma de células escamosas. Agresivo, pero repito, teóricamente lo puedes prevenir. Bien, eso es por hoy lo que tenía preparado. Tienen dudas, preguntas, me las hacen llegar y bueno, cuídense que estén bien.